Un cordial saludo a ti, fanático, consumo nuestro contenido en este tu canal, Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que estamos desarrollando a diario, dale like, oprime la campanita, comparte todos estos contenidos históricos audiovisuales a través de tus redes sociales. El pasado 22 de julio de este año fallece la icónica figura de Hulk Hogan, un luchador responsable de que muchas empresas generaran millones de dólares a través de videocassettes, DVDs, camisas, figuras de acción, you name it. Y hoy tenemos para comentar este, ¿verdad? Triste suceso acontecido en nuestra lucha libre. Tenemos a Benji Torres. Benji, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Benji, fallece Hulk Hogan a los 71 años de edad, el martes pasado. ¿Qué, qué tienes que decir acerca de esa icónica figura de Hulkster, Hulk Hogan? Eh, Sin duda alguna, la figura más importante en la lucha libre, en la historia de la lucha libre. La figura que cambió todo, que elevó la lucha libre o el entretenimiento deportivo, como se le llama ahora, a lo que es hoy. Algo a nivel mundial, eventos a nivel mundial. Logan fue la persona, no diríamos el 100% responsable, pero fue la figura central que se utilizó para elevar la lucha libre a otro nivel. La lucha libre antes eran territorios, países con empresas prácticamente aliadas, eh, hasta que un día una persona a cargo de una compañía en el este de los Estados Unidos vio el potencial de este señor, vieron su potencial tanto en las empresas pequeñas donde luchaba, tanto a nivel televisivo, películas de televisión, y no se equivocó. Trajo a los Hogan a sus filas y convirtió a Terry Jim Bollea, conocido como Hulk Hogan, lo convirtió en The Hulkster, lo convirtió en la estrella taquillera más importante en la historia de la lucha libre, la, la estrella, prácticamente el rey de la venta de mercancías para lo que es ahora la WWE, en aquel momento WWF. Hulk Hogan fue el pionero en abrirle el paso a muchas estrellas a hacer lo que son hoy día. Estrellas como The Rock, Batista y muchos otros siguieron su paso no solamente en la lucha libre, sino en el cine y otros que se quedaron más a nivel de lucha como Stone Cold Steve Austin, Undertaker, muchos otros. Estamos en otros tiempos con otro tipo de ambiente en cuanto a mercancía, distribución, tecnología, redes sociales, pero Hulk Hogan trascendió. Hulk Hogan fue el instrumento que se utilizó para convertir la lucha libre en el fenómeno global que hoy es en 2025. En la década de los 80 todo el mundo tenía una opinión de quién era el mejor luchador. O era, muchos los fanáticos de la WF decían sobre Hulk Hogan y la fanaticada de otro estilo de lucha libre que lo que promovía la NWA era Ric Flair. Sí, Y sí, ese era el tema en aquel entonces. De hecho, yo sigo pensando igual, o sea, Ric Flair era el luchador más completo y eso lo dicen muchos. Pero Hulk Hogan era la estrella más importante. Son dos cosas diferentes. Hulk Hogan no era ese luchador tipo Ric Flair, que al que le gustaba la lucha libre al Real de la Lona, la lucha libre más completa. Nadie como Ric Flair, incluso dicho por el mismo Hulk Hogan. Pero a su vez, en entrevistas que les han hecho a Ric Flair, también él reconoce que Hulk Hogan es la figura más importante, la más taquillera y la más popular. En un momento, los 80, a principios de los 90, hasta mediados de los 90, eran las dos figuras más importantes. Uno por su calidad luchística, inigualable, y otro por su popularidad. Las dos personas más icónicas y de más trascendencia en esta industria. oye, Benny, yo conservo todavía esa primera figura de acción de Hulk Hogan
la hizo la compañía LJN, eran unos muñecos de goma. Ujú. Voy a ver si puedo tratar luego de hacer un videíto en mi casa enseñando algunas de las figuras de diferentes épocas de Hulk Hogan. Porque si algo él vendió mucho, además de revistas y camisetas y todo eso, fueron figuras. Eh, Háblanos un poco de la trayectoria de Hulk Hogan y de los campeonatos obtenidos en la WWF. Sí, sí, Hogan empieza a eso de los 70, eh, como todo luchador independiente en compañías pequeñas de los territorios, estableciéndose en el área de la Florida para la familia Graham, y ahí entonces parte, ahí estuvo un tiempo, de ahí entonces parte hacia la Continental Wrestling Federation, que era comandada en aquel momento por Jerry Lawler, que era el Ujú, promotor. Allí pasa parte de su estadía. También estuvo en la Southern Championship Wrestling, donde logra el campeonato del sur en dos versiones, la versión del norte y la versión del sur. En aquel momento, como ustedes saben, los títulos tenían varias versiones dependiendo del territorio donde estuvieran. Hasta que a finales de los 80, finales de los 70 y principios de los 80, es introducido a Vince McMahon padre por Terry Funk. Llega a WWF, en aquel momento, World Wrestling Federation, de rudo, personaje bastante, como decían en aquel entonces, flamboyant, manejado por Freddy Blassie. sí. Riñas muy buenas con André el Gigante, que era prácticamente la estrella técnica en aquel momento. Viaja a Japón, allí tiene varias incursiones tanto en All Japan como en New Japan. Se mantiene viajando entre Japón y WWF, no tenía nada concreto en WWF. Allá en esos tiempos también logra entrar a la American Wrestling Association, una de las Ujú, tres compañías más importantes en aquel momento junto a NWA y WWF. Las conexiones que tenía con el japonés Hiro Matsuda. Para los que no sepan, Hiro Matsuda fue uno de sus entrenadores, ujú, tremendo luchador, entrenador de muchos grandes, incluyendo Ric Flair. Allí en la AWA lo convierten prácticamente en el ídolo hasta que se da una lucha por el campeonato mundial de la AWA, derrotando a Nick Bockwinkel, que era el campeón en aquel momento. Hubo una controversia con esa lucha y no es reconocido como campeón. Viaja a Japón, allá gana el IWGP World Tournament, que era un campeonato que era un torneo que se hacía para sacar al primer retador al campeonato de la IWGP, que en aquel momento no era un título mundial, pero era un título bastante reconocido. International Wrestling Grand Prix en aquel momento reconocido. Derrota a Antonio Inoki por ese campeonato, uno de los campeonatos que él tuvo. Se mantiene viajando, regresa a AWA, luego de la lucha de controversia. Vuelve a ganar el campeonato mundial de la AWA, esta vez lo gana legítimamente, pero bueno, situaciones del negocio. La AWA días después no reconoce ese campeonato, ya que Hulk Hogan eh, prácticamente brinca días después de ganar ese campeonato a la WWF, traído por Vince McMahon, que fue la persona que lo recluta y lo convierte en ese éxito taquillero. Allí logra el campeonato de la WWF, primero en 5 ocasiones, aunque lo tuvo en total de 6, él regresó años después. Logra el campeonato en 5 ocasiones. Eh, su primera ocasión donde gana el campeonato fue frente al Iron Sheik, una cartelera muy recordada. Estuvo años de campeón. Las otras ocasiones donde se corona campeón de WWF, derrotando la segunda vez a Macho Man Randy Savage. Luego también derrota en una ocasión a Yokozuna. Lo pierde contra Ultimate Warrior. Diferentes ocasiones gana y pierde el campeonato. Hasta que este parte hacia la WCW, donde se convierte en una estrella principal. Esto después de controversias que tuvo con WWE, con Vince McMahon y todo eso. Abandona la WWF de manera sorpresiva para todos. En ese momento, Ted Turner era el promotor de la WCW.
y está buscando talento nuevo para competir, ya había traído a Macho Man, Randy Savage y trae a Hulk Hogan. Lo hacen campeón, gana el campeonato en varias ocasiones hasta que llega aquel momento que cambió no solamente la visión que tiene la gente de Hulk Hogan hasta ese momento, que ya lo vean como un luchador saliendo, eh, se convierte en Hollywood Hulk Hogan, se crea la NWO, historia, gana varias veces el campeonato mundial, WCW cierra, 2 años después llega a WWF, WWE en aquel entonces, junto con Scott Hall y Razor Ramón, perdón, Scott Hall y Kevin Nash, la NWO, y meses después vuelve a ganar el campeonato mundial de la WWF, WWE conocida como actualmente. En total, 6 veces campeón de la WWE, 6 veces campeón de WCW, en una ocasión campeón mundial de la AWA y campeón de la IWGP. Ha luchado en prácticamente todo el mundo, WWE, WCW, NWA, AWA, estuvo también en TNA por un tiempo. A finales de los 90, a principios de los 2000, aquella compañía que se intentó formar, XWF, también participó en ella. Fue una estrella en Japón, tanto en All Japan como en New Japan. Guerras contra Abdullah the Butcher, Stan Hansen, Antonio Inoki. En años más recientes con The Great Muta. Y para los que no sepan, estuvo también en México. Estuvo en la empresa UWA a principios de los 80 y tuvo allí grandes riñas con el mexicano Canek. Ese reinado de la AWA lo ganó legítimamente, pero la Exactamente. empresa Berngania no reconoció su reinado. Hasta Sí, el día de hoy hasta el día de no hoy. es reconocido. Ujú. Y lo gana legítimamente, la lucha está en YouTube. Sí, Sencillamente diferencias de compañías y de contratos, situaciones pues que sucedieron en aquel momento contractuales, nunca reconocieron a Hogan como campeón de la AWA. Oye, Benji, yo tengo dos preguntas, dos cositas. La primera es que yo escucho mucha gente que habla de que Hulk Hogan, pues, es un luchador común y corriente, no tenía muchas cosas especiales, pero yo recuerdo en la época de antes de él estar en la WF, o sea, o que estuvo y siguió visitando territorio, igual que en Japón, él tenía unas luchas y tenía, hacía buenos movimientos y eso, pero cuando Vince McMahon lo trae en el año 84, pues ya ese estilo de lucha que él tenía a principios de los 80 no se asemejaba al que tuvo después. Yo creo que Hogan se acoplaba a los estilos de la compañía o del país. Si tú ves esas luchas, como tú dices, de los principios de los 80 en el área de Japón, son luchas espectaculares de mucho llaveo, mucha técnica, e incluso en años más recientes, los 90, él estando en WWE, WWE hizo un acuerdo de trabajo con una empresa de Japón que era la Super World Sports, y él Ujú. defendió el campeonato de la WWE frente a The Great Muta. Y Muta estaba en su apogeo, 20 y pico de años, 30 y pico de años, y fue un luchón. El que la vea se puede sorprender por la manera en que Hogan ya vio el tipo de lucha, lucha completamente estilo de Japón. Yo creo que también, igual también, cuando estuvo en la AWA, y si tú ves las luchas de la AWA y los territorios de Florida Championship Wrestling y Southern, luchas completamente diferentes a WWE. Yo pienso que el estilo WWE, él se dedicó a luchar más con estos mastodontes lentos, Kamala, King Kong Con Bondi, Bondi, Big John Studd, One Man Andrés. Gang, Andrés. Y ese era el tipo de lucha que presentaba WWE y tú no veías a Hogan luciéndose luchísticamente porque no tenía ese oponente que lo llevara a eso. Pero los que vemos luchas de los finales de los 70 y estamos todavía viendo videos de ese tiempo y buscamos, hay mucha lucha de Hogan que, vamos, no será el 100% luchador técnico, pero tampoco es lo que mucha gente yo he escuchado que dice, y más entrenado por Hiro Matsuda. Hiro Matsuda era uno de los trainers más técnicos que había para aquel entonces. La segunda pregunta en base a, ¿verdad?, la rivalidad que tenía la NWA con la WWF, es que el campeonato que tenía
la NWA para ese entonces, que hicieron la transición del 10 Pounds of Gold al Big Gold, que era un campeonato que eso daba un prestigio, era Sí. tremendo campeonato. Y entonces la WWF en esos años cambia el campeonato como 4 o 5 veces. Si tú veías en aquel entonces, todo el mundo reconocía al campeonato del Big Gold como el verdadero campeonato mundial, aunque así habían compañías que tiran títulos mundiales como la IWA, la World Class y la misma WWE, WWF. Antes de Hogan, aunque eran campeonatos que se decían que eran mundiales, si tú veías la faja como tal, nunca la faja decía mundial, siempre decía WWF Heavyweight. Eh, no sé si habían acuerdos de lo que se hablaba mucho en aquel momento, de que el campeonato en WWE era el máximo. Yo creo que cuando Hogan gana el campeonato, que Vince se desafilia de la NWA y empieza a ser este monstruo que es, yo creo que él estaba buscando, no sé, llegar a un título que le encajara bien a Hogan, a la personalidad, posiblemente ventas. Si tú miras los primeros títulos que tuvo Hogan, muchos de esos títulos eran prácticamente, esas correas eran prácticamente, no te voy a decir copias, pero eran exactamente iguales que otros de muchos territorios. Antes los títulos era un mismo, como un mismo molde para diferentes territorios. Aquel te decía Florida, aquel te decía Texas, aquel te decía All American, aquel te decía Puerto Rico. Y al principio eso pasaba mucho con esos campeonatos. El campeonato tú lo veías y lo veías en otro territorio, aunque te decía otra cosa. Yo creo que Vince buscando diferenciar y hacer más grande su concepto. Lo que pasa es que como tú dices, salió el campeonato, el Big Gold, que era otra cosa. Y igualar ese título él fue moldeando ese título hasta que llegó el Wing, el campeonato de las alas, como le llamamos nosotros, el Wing, que fue el que más tiempo se quedó por muchos años y ahí hubo como que la pausa de ese cambio de correas y de faja. Yo recuerdo el primer campeonato que él usó, que solamente lo usaron 3 luchadores, que tienen una similitud con o sea, similitud en cuanto a que pocos luchadores lo utilizaron, como el campeonato mundial de la WWC, que lo utilizó solamente Abdul y Carlos. eh, y tenemos también el campeonato universal, que fue la primera versión que se hizo, que solamente lo utilizaron él y Dory Funk Jr. Sí. Pues ese campeonato de la WWF solamente lo utilizó Bob Backlund, el Iron Sheik y Hulk Hogan. Luego pasaron unos campeonatos que solamente los tuvo él, que eran, sí, en periodos como de transición para ver cómo les iba. Hasta que después vi el campeonato que en cierto Andrés Gigante lo usó, Sí. pero también tenía cierta similitud. A mí se me parecía mucho a los campeonatos mundiales de la NWA. Cuando Sí. tenían cierto, hasta que llegó el Win, que era un campeonato pues diferente. Por eso te digo que yo creo que le estaba buscando diferencial. Ese campeonato que tú mencionas que usó Andrés el Gigante, si tú lo miras, es el mismo título junior completo de WWC en aquel entonces, exactamente el mismo. Simplemente lo que dice es diferente, un poco más grande, pero el diseño es exactamente el mismo, inclusive con los países, con las banderas de los países a su lado. Yo creo que Vince buscando, digo, no sé, esa es mi opinión. Vince buscando originalidad y hasta que llegó a ese campeonato de las alas, que fue el que marcó a Hulk Hogan como tal en esos reinados que tuvo. Ese campeonato se hizo para el torneo que ganó Macho Man. Después Hogan derrotando a Macho Man lo obtiene. Después luego en su riña con Sergeant Slaughter y por ahí para abajo con Yokozuna y varios otros. Y ese campeonato se mantuvo por muchos años. Lo tuvo Red Hart, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, varios luchadores, el Undertaker, varios luchadores llegaron a tenerlo. Yo creo que fue de los de Hogan el que más se mantuvo. Se mantuvo, sí. Yendo a otro tema también, hay que darle en esa época hay que darle lo suyo a Capitol Sport Promotion de WWC, quien compitió con una cartelera de la WWF en el año 1985, si más no me equivoco. Fue un 19 de octubre que vino la World Wrestling Federation al Irán Bison
Ahí estuvo estrellas como Big John Studd, estuvo Pedro Morales, Sí, Macho Man. Macho Man. Pero yo tuve yo veía esa cartelera incluso cuando yo compraba y alquilaba videos de la WF. Había un video que se llamaba World Wrestling Federation Around the World y daban una o dos luchas, dieron una lucha de Puerto Rico, que ese día llovió. Sí. Pero he visto en estos días con diferentes compañeros creadores de contenido que han puesto escenas de esa cartelera cuando Hulk Hogan va entrando hacia el ring que va a luchar con Billion Storm. Y yo entiendo que llovió, pero veo ahí, no fue una mala casa. Fue gente a ver ese evento. Sí, pero pues, es que en aquel momento Capitol Sport Promotion estaba demasiado sólida. Ca- Estaba la guerra de Carlos y Abdullah en todo su Sí, apogeo. Carlos, había una lucha para eso, la batalla de los La gladiadores, batalla de los que esa gladiadores. lucha nunca han puesto nada, nunca Exacto. pusieron nada. Y aparte de eso, en ese momento WWF no estaba empezando a entrar en Puerto Rico. WWF la veía solamente los que tenían las antenas parabólicas, aquellas grandes encima de las casas, y a través de los videoclubs, yendo a alquilar. Ujú. Cuando Capitol se mueve al Canal 11, ahí es que empieza a entrar WWF. Había un personal aquí que transmitía las luchas, Ricky Sánchez, Sí, y ahí empezaron a traer eventos, a dar eventos en vivo, sí, del Madison Square desde Garden el en el Madison Canal Square, en 4, el sí, Canal 4, algunos sábados en la noche. viernes o sábado, sí, Me acuerdo que la primera transmisión fue Logan contra Kamala. correcto, en Y entonces, Navidades. en Navidad, exactamente. Entonces, ahí empezó a entrar el WWF y ahí es que vamos. Aquí Capitol tenía el control. La NWA transmitía en un canal que era WPRB, Canal 13, que era un canal para el público americano que residía en Puerto Rico, era un canal en inglés. Los que sabíamos, pues la veíamos. Pero WWF empieza a transmitir en el Canal 4. Luego se mueven al 7, pero eran canales nacionales de mucha audiencia. Y empezaron a entrar. Y para mí, parte de esa responsabilidad de que la WWF entrara a Puerto Rico era Hulk Hogan. Eh, Sí. ellos mercadearon muy bien la figura de Hulk Hogan, utilizaban a Hulk Hogan para sus anuncios, venta de mercancías, camisetas, los helados de Hulk Hogan, Ujú. anuncios de televisión, películas de Hulk Hogan. Eh, yo creo que si Hulk Hogan no hubiera estado en ese momento, a lo mejor ya WWE es algo mundial y ya hubiera entrado a Puerto Rico. Pero entró a mediados de los 80 a competir por lo menos en televisión. Por lo menos en televisión, porque en cuanto en vivo no había competencia con Capitol. Pero por lo menos en televisión, Hulk Hogan, Randy Macho Man Savage y otras figuras, pero principalmente Hogan, fueron las figuras centrales en hacer que ese público ya más joven siguiera la lucha libre y que viniera esa transición de los 80, del 85, 86, 87 a los 90. WWE está transmitiendo en Puerto Rico desde el 85, Ujú. esporádicamente, yendo cambiando de canales, pero se han mantenido. Ahora, pues, ahora están transmitiendo por cable TV y las redes sociales y estos conceptos. Pero Hulk Hogan para mí es la persona responsable de que, de que la WWF llegara a Puerto Rico cuando llegó y a nivel mundial de que fuese el fenómeno global. El día de su muerte, en la mañana, tú entrabas a Facebook y páginas de deporte, política, entretenimiento, páginas monetarias, de espectáculos, periódicos, páginas que no tienen nada que ver ni siquiera con deporte, lo que comentaban era la muerte de Hulk Hogan. Así de grande fue esta persona y yo no creo que vaya a haber otro igual cuando suceda un evento así. ¿Por qué? Porque Hogan impactó 4 o 5 generaciones, desde los 80 hasta el día de hoy. Y eso es bien difícil de realizar. Sacando también a Ric Flair de la ecuación, porque yo entiendo que, Ah, no, ¿verdad? claro, Cuando él sí. falte, eso va a ser, Sí, sí, sí. eso Sí, sí. va a ser algo increíble. Va a ser algo bien duro también Duro, por sí, las situaciones pues, personales y todo sí. eso. Yo creo que va a ser algo bien, eh, bastante fuerte.
igual en Puerto Rico, que se creó, lo que nosotros le llamábamos en los 90 el bloque de la lucha libre. Ya se había ido Hulk Hogan, pero en Puerto Rico tú veías a WWC y luego veías Sí, el programa de Superstar, que lo daban en el mismo canal, el canal 4. en Canal 4. Y también, ¿verdad? Que hicimos anteriormente habíamos hecho un contenido también sobre otras empresas. La lucha libre mexicana también llegó a tener su bloque en el canal 4, Ujú. que presentaban a una hora AAA Sí, y luego presentaban a Capítulo. No sé si era viceversa, sí, pero sí eso pasaba. exacto. Sí, sí. Pero pues, Hulk Hogan, incluso no sé si te acuerdas, Hulk Hogan se va de WWF a mediados de los 90. Tuvo prácticamente 10 años fuera. Ujú. Eh, Muchos de nuestros abuelos o personas mayores no tenían acceso a WCW si no tenían cable TV. Cuando Hogan regresa a WWF en los 2000, muchos de esos fanáticos se volvieron a entusiasmar porque regresó Hulk Hogan. Se encontraron con el choque del regreso de Hulk Hogan rudo, que eso es otro dato. Hulk Hogan, han habido muchos Stone Cold Steve Austin, muchos The Rock, muchos John Cena en cuanto a ventas, pero superar a Hulk Hogan es bien difícil. Cuando Hulk Hogan sale de WWE, que ya muchos pensábamos que iba a estar en el ocaso de su carrera, ya Hulk Hogan estaba en los 40 y tantos largos, ya prácticamente no se hablaba mucho de él, ya otras personas estaban dominando la escena, los Undertaker, los Sting, los Steve Austin, The Rock, Triple H. Pasa el evento de la NWO, se crea este boom mundial. Tú veías estadios de 15,000 personas y todo el mundo con la camisa de la NWO. Y tú vas a estas tiendas por departamentos de Puerto Rico, tiendas que existen y que ya no existen, la mercancía, todo el mundo. O sea, y según los datos, ha sido uno de los booms en cuanto a ventas, que más dinero ha generado, la NWO. Le generó dinero en cantidades fenomenales a WCW y luego a WWE cuando ellos dan el salto. Y Hulk Hogan era el protagonista de esto. Sí, la NWO fue lo que fue con Kevin Nash, Scott Hall y todos los miembros, pero si Hulk Hogan no hubiera ingresado, no hubiera pasado lo que pasó aquel día en aquella lucha entre Sting y Macho Man contra los Outsiders. Sting, Lex Luger y Macho Man Exacto, Sting, Les Luger y Macho Man contra los Outsiders. contra los Outsiders. Si eso no hubiese pasado, yo creo que WCW hubiera durado meses. Yo creo que ese viraje inesperado, porque nadie esperaba, eso es como decirle algún día que Carlos Colón se iba a cambiar a Rudo. Exactamente lo mismo. Ese viraje inesperado de Hulk Hogan a Rudo fue algo que nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. El ring lleno de basura, la gente molesta porque su ídolo de 20, 30 años se cambió a Rudo y lo que hizo fue generar dinero para una compañía y hacer que la otra compañía, eh, se pusiera los pantalones con la competencia que Sí, había. sí. Yo creo que ese fue el defining moment de Hulk Hogan. Brincar a la WCW y luego cambiar sus posturas y convertirse en un luchador rudo. Tal vez si eso no hubiese pasado, hoy Mm. tú y yo no estuviésemos hablando del gran impacto que ha tenido Hulk Hogan en la lucha libre. Yo tengo varios momentos que yo creo que Hogan, el momento en que gana el campeonato de WWF, para mí pues fue no el primero más importante, pues el primero. Luego de eso, WrestleMania fue responsable de Ujú, eso. Su lucha con André el Gigante allá en el Pontiac Silverdome, su riña con Macho Man Randy Savage, aquella situación donde se utilizó la figura de Hogan para crear el patriotismo en la guerra del Golfo, ujú. que cambian a Sergeant Slaughter para Rudo y Hogan era el héroe de aquel momento. Su llegada a WCW, su viraje a Rudo, que para mí fue algo demasiado de impactante. eh, Su lucha su regreso a WWE con la NWO, aquel momento que salieron ellos tres, Ujú. pero todo el mundo se enfocaba en él y casi la gente no lo dejó hablar. Y él se notó, eh, aguantando las emociones, siendo un rudo. Su lucha con The Rock, algo mágico, y su lucha con Vince McMahon. Para Sí. mí esos son los 10 momentos más
icónicos en la carrera de Hulk Hogan. Esa lucha con Vince McMahon, nadie pensó que eso se iba a dar y esos dos señores lo hicieron. Hasta Hugo Sabinovich tuvo que ver en ese Hasta Hugo encuentro. Sabinovich. Me hubiese gustado, que creo que la compañía no lo supo llevar. Cuando Ric Flair llegó a WWF, el plan era ese, un WrestleMania entre ellos dos, pero pues Ujú. todos los planes cambiaron y lucharon como 30 veces antes de ese evento y al final de la Sí. lucha cambió. Pero hubiera sido un momento icónico, no cuando pasó después en WCW, sino en ese momento cuando Ric Flair brinca Ah, y pues, pero no se dio. sí, sí, sí. Este, ese cambio esa estadía de Hulk Hogan en WCW eh, le dio más rentabilidad. Cuando Sí, sí, regresó, sí, esos sí. 10 años después que regresó a la WWE, le dio más rentabilidad al hombre. Y lo último que yo recuerdo de Hulk Hogan, puede ser que me equivoque, pero yo recuerdo que hasta tuvo una lucha con Shawn Michaels en un Sí, sí, SummerSlam. sí, sí, de Sí, lo derrotó, lo derrotó. que le dio un poco más de vida a la carrera como luchador de Hulk Hogan. Luchó Esa lucha tuvo 10 o 12 años más. esa lucha tuvo unas controversias Sí, por situaciones internas. sí, Él ya sí, le había ganado también a Triple H sí, por el campeonato. De hecho, cuando él regresa, él gana el campeonato. Tuvo un par de luchas con Undertaker, tuvo luchas con Edge, tuvo luchas con Kurt Angle. Pero esa lucha con Shawn Michaels tuvo eventos con Carlitos, en sí, Carlitos Cabana. sí, Y de hecho, a principios de los 2000, cuando él estaba en XWF, se rumoró que iba a venir a Puerto Rico mediante aquel acuerdo entre WWC y XWF, pero nunca sí, ese acuerdo se llegó a dar. Incluso viendo los récords, a principios de los 80, él retó por el campeonato intercontinental a Pedro Morales sí, en una lucha no televisada. Para ese tiempo todavía ya él él no era la mega estrella, era un luchador de midcard, manejado por Freddy Blassie, por esa lucha sí se dio. Nos hubiese gustado haberlo visto en Puerto Rico en ese tiempo de la XWF, pero pues desafortunadamente no se dio. sí. Eh, yo recuerdo esa que hablaste de la lucha de Líder Rock, yo recuerdo esa promo que se hizo cuando ellos tres, Nash, Paul y Hogan, van donde The Rock en el camerín, Ujú. se toman una foto con él y después él dice con unas palabras bien bajo y él viene y les Sí, habla y les dice un montón de cosas que le dijo The Rock, ahora mismo no me acuerdo, pero este dio chispa a que todo el mundo estaba esperando que esa iba a ser la lucha de ese WrestleMania. sí, sí. Muchas luchas icónicas, la lucha con Goldberg, aunque pues él también pierde esa lucha. Sí, Fue un momento histórico que catapultó la carrera de un novato a sí, una estrella, criticada por muchos, nadie puede negar lo que Goldberg logró en esta industria. sí, sí, Controversias también hubo, pero pues, como todo, sí, sí, sí. pero nadie puede negar la importancia de esta figura en esta industria. Para mí, la figura más importante y más trascendental en la lucha libre. Habrá muchos que están cerca pero bien difícil que alguien como él. De verdad que es la continuidad de años, o sea, más de 20 años, 20 y pico de años en el tope de la industria. Bien difícil. Sí, sí. Y yo recuerdo también en el año 85, antes de terminar, en el año 85 también estaba, ¿te acuerdas de esta pareja que se llamaban los Machines? Ah, sí, los El, japoneses. sí, Sí, el Big Machine, Super Machine, el Giant el Machine. Super Machine, el Giant Machine, que Exacto. era Andrés Era Andrés Gigante, Gigante, sí. y también estuvo el Hulk Machine. Ah, sí, Él sí. sabía Sí, irse con la bola sí, también, sí. hasta hizo de uno de los Machines. Por eso lo que hablamos ahorita Sí, de que él se acoplaba al estilo. O sea, ¿quién iba a imaginarse en los 90 ver a Hogan de rudo? Nadie. Y eso fue automático y cayó. O sea, él hizo el personaje que le caía exacto. No, hay luchadores que tú los ves que para hacer la transición tardan. Él no tardó. sí, Lo sí, que hablábamos ahorita de que en otros países, otras compañías se amoldaba al estilo, Japón, y que luchaban diferente. Era un maestro en sí. eso, era un maestro en eso. Y también, ¿verdad? Entre los recuerdos duros, yo recuerdo cuando esa cartera de WCW que él iba a luchar con Jeff Jarrett, Oh, Jeff sí, Jarrett se sí, acostó. sí, sí. Esos momentos, ¿verdad? Que pues, pero ahí cuando todos son luchadores excepcionales y quieren, ¿verdad? Los egos, los egos. Mantener su legado, pues esas cosas suceden.
Uno como fanático podrá decir Hogan tenía razón, otros podrán decir no le quedó bien, pero cosas que suceden. Y eso también demuestra la importancia de él en el negocio. Cuando una persona se atreve a hacer eso es porque tiene el standing de hacerlo. Sí. Y al final, aplaudido por ese gesto por muchos. Muchos lo criticaron a nivel de negocio, pero como fanáticos, hay que entender la situación. Ya cuando tú tienes un standing, eh, te exige un respeto y a veces, pues, situaciones no lo dan. Pues Benji, eh, te doy las gracias por estar aquí con Seguro que sí. nosotros y hablar, ¿verdad?, de esa icónica figura de quien fue Hulk Hogan, que básicamente los 80, 90, 2000 y hasta todavía ahora, algunos seguimos, ¿verdad?, que coleccionamos, seguimos comprando artículos de él como figuras, revistas conmemorativas, muchos compran camisetas y va a ser extrañado en el mundo de la lucha libre. Sí, Ha sido un luchador que él tiene su propio molde, no hay otro no. que pueda emular lo que ese caballero hizo. De hecho, hace lo que tú de lo que mencionas. Entré los otros días a una página de ventas y cómo están las cosas. Que se está moviendo ahora mismo. Uno de los artículos más vendidos en cuanto a t-shirts y está entre los primeros Hulk Hogan Ya en tú estos ves, días. ya Sabemos tú ves. pues por la tragedia de su muerte, pero quiere decir que tu nombre se mantiene porque la gente está pendiente a tener un artículo de esa personalidad, Hulk Hogan. Bueno, descansa en paz, Terry Jean Bolea. Suscríbase a este su canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y comparta todo nuestro contenido histórico audiovisual a través de sus redes sociales. También estamos en Facebook como Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier, Benji Torres aquí en los comentarios y el pulpo John Rivera en cámaras y controles y les decimos hasta un próximo contenido.